Ujú. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar entonces entre la relación entre la enfermedad periodontal y la neumonía. Este seminario entonces va dirigido a la doctora Liana Muñoz y a los residentes de tercer semestre de periodoncia. Como tabla de contenido entonces tenemos también una introducción donde vamos a evaluar la enfermedad periodontal, la neumonía, la etiología de la neumonía, la fisiología o fisiopatología de la neumonía. Aquí también vamos a hablar un poquito de la anatomía y la fisiología del pulmón, cómo funciona también todo ese sistema respiratorio para poder entender qué pasa con la neumonía, el diagnóstico, la clasificación y posteriormente entonces ya evaluar si hay una asociación entre la enfermedad periodontal y la neumonía, si existe asociación, qué mecanismos la explican y qué efectos tiene el tratamiento periodontal con la neumonía. Por último, entonces, las manifestaciones orales, el manejo odontológico, las conclusiones y la bibliografía. Entonces, a modo introductorio, ya hemos visto pues múltiples esquemas de enfermedad periodontal, encontré uno muy distinto, realizado en el año 2017 por el doctor Papapano, donde podemos observar qué sucede y qué mecanismos están implicados en una disbiosis de la microbiota. Entonces, inicialmente tenemos un periodonto en estado de salud, pero cuando hay una irrupción de esa homeostasis, se genera pues ya una disbiosis de la microbiota. Esto está implicado entonces, ¿qué factores? Factores de riesgo, tanto ambientales como específicos del hospedero, como también factores de resistencia. Como podemos ver en el esquema, tenemos entonces un periodonto en estado de salud, donde, por decirlo así, tenemos una balanza entre factores de riesgo y factores de resistencia, donde estos factores de resistencia, por decirlo así, ganan la balanza y tenemos una homeostasis. ¿A qué me refiero cuando hablo de resistencia? A todos los factores inmunológicos o a que el sistema inmunológico puede responder de una manera adecuada y competente para contrarrestar esos microorganismos a nivel periodontal. Pero entonces, ¿qué sucede cuando ya hay enfermedad periodontal establecida? Hay diferentes factores de riesgo, como por ejemplo factores ambientales, el hábito de tabaquismo, que ahorita vamos a ver que está directamente también relacionado con neumonía y enfermedad periodontal, acumulación de biopelícula, estatus socioeconómico y ya factores específicos del hospedero como factores genéticos o factores inflamatorios. Cuando hay mayor cantidad entonces de esos factores de riesgo, el sistema inmunológico, tanto la inmunidad innata como adaptativa y toda la cascada de inflamación, va a generar una respuesta, pero va a ser como, digamos que no va a ser una homeostasis, sino que esos factores de riesgo van a estar en mayor cantidad y lo que va a generar es una disbiosis y enfermedad periodontal. Entendiendo eso, entonces también me parece importante definir como tal las enfermedades respiratorias. Si bien en el seminario de hoy nos vamos a enfocar en neumonía, es importante que sepamos que la neumonía hace parte de un grupo que son las enfermedades respiratorias y como qué diferencia tiene la neumonía con estas otras enfermedades. Entonces, las enfermedades respiratorias, según la OMS, se definen como enfermedades que afectan entonces directamente las vías respiratorias, incluidas las vías nasales, los bronquios y los pulmones. Incluyen entonces desde infecciones agudas como la neumonía, que hoy pues, nos vamos a basar en esta, pero también hay presencia de bronquitis o también las enfermedades crónicas como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Vamos a ver que la neumonía tiene una relación directa con todas estas enfermedades respiratorias, tanto con asma como con EPOC, y que la etiología incluso de la neumonía está directamente también relacionada con factores de riesgo como asma y EPOC. Me pareció importante por lo menos definir, ¿cierto? Un poquito asma y EPOC y neumonía como para que podamos entender la diferencia y más adelante cuando desglosemos bien toda la neumonía, entendamos la diferencia y también qué, digamos, qué factores de riesgo presentan en común. Como para modo introductorio y que lo sepamos, el asma, según la OMS, se define entonces como una enfermedad crónica caracterizada por ataques recurrentes de disnea, es decir, una dificultad pues al momento de respirar, y sibilancias que ya son como sonidos o que también tienen en común con la neumonía, esos algo como crujientes, sonidos que se dan a nivel de los pulmones al momento de respirar. Esto varía de la severidad y la frecuencia dependiendo de una persona a otra y los síntomas
pueden incluso presentarse durante todo el día, durante varias semanas, actividad física o en la noche. ¿Qué sucede entonces en el asma? Hay una inflamación crónica de la vía aérea donde intervienen diferentes células, mediadores inflamatorios, que está condicionada también en parte por factores genéticos. Digamos que el asma también está muy marcada por estos factores genéticos que pues, tienen una intervención allí. A diferencia entonces con la neumonía según la OMS la podemos definir como una infección respiratoria en los pulmones. ¿En qué parte específicamente? En los alvéolos pulmonares. Ahorita vamos a entender pues dónde se ubican esos alvéolos pulmonares. Los alvéolos entonces están caracterizados en un paciente con neumonía por un material purulento y un acúmulo de líquido, lo que hace entonces dolorosa la respiración y también limita la absorción de oxígeno. Hay una alteración entonces en el cambio de gases de dióxido de carbono y oxígeno en los alvéolos y esto produce también esa dificultad respiratoria. También se define como una infección aguda del parénquima pulmonar que genera diferentes manifestaciones a nivel sistémico y genera también síntomas respiratorios agudos. Algo que debemos tener en cuenta es que eso puede estar causado por virus, por bacterias u hongos, ¿cierto? Y también hay otras etiologías y otras clasificaciones, pero lo importante es que no nos quedemos solamente con que la neumonía puede estar causada por un microorganismo, sino que puede estar causada por diferentes microorganismos, incluso ahora hemos visto el virus, por ejemplo, el SARS-CoV-2, que tiene implicación directa también con los pulmones. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica también, según la OMS, se define como una enfermedad progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que aumentan los síntomas con el tiempo y se clasifica o se diferencia por una reducción persistente del flujo de aire. ¿Por qué defino la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Porque vamos a ver en la fisiopatología de la neumonía que puede tener consecuencias finales dando como resultado en EPOC. Entonces también me parece importante que sepamos la definición y la diferencia que tienen ante, ante estas dos eh, patologías. Estadísticamente entonces vemos que, por ejemplo, a nivel mundial, cuando hablamos de asma, encontramos que 235 mil millones de pacientes pueden o presentan asma. Ese fue un estudio reportado en el 2019. También que el asma es la enfermedad crónica más frecuente en los niños y está presente en todos los países independientemente de su grado de desarrollo. Otro factor importante cuando hablamos de neumonía es que 1.6 millones de personas sufren o padecen neumonía cada año en el mundo y que incluso vemos que la neumonía se ve y se asocia frecuentemente en los niños, donde un niño muere cada 15 segundos en el mundo por neumonía. También se calcula entonces que la neumonía mató a 920.136 niños menores de 5 años en el 2015. Entonces vemos que también pues tiene un alto grado, pues estadísticamente es muy frecuente. También algo importante es que en el país cada año son diagnosticados alrededor de 70.000 personas y se presentan 6.600 fallecimientos anuales y una prevalencia casi del 9% entre mayores de 40 años. Entonces, no solamente direccionarlo en la población infantil, sino que en los adultos también hay alta prevalencia de neumonía y enfermedades respiratorias. Cuando hablamos de POC, encontramos que en el 2019 se evaluó que fue la tercera causa de muerte en Colombia. Entonces vemos que no podemos estar ajenos como pues a estas diferentes enfermedades respiratorias porque estadísticamente hemos visto pues que tiene un alto grado de índice y de tasa de morbilidad y mortalidad, tanto a nivel mundial como a nivel pues, de nuestro país. Ahora sí, entonces vamos a evaluar la etiología de la neumonía. Esto es multifactorial, tiene múltiples etiologías o factores de riesgo que están directamente relacionadas con neumonía. Algo muy importante y que siempre, por ejemplo, lo hemos visto en muchos artículos, incluso en enfermedad periodontal, es la presencia de Streptococcus pneumoniae. Este microorganismo está presente en la neumonía teniendo diferentes características, como por ejemplo es un microorganismo gram positivo, también se agrupa, como vemos en la imagen, formando, digamos, una cadena, lo que le da, digamos, diferentes factores de virulencia. Porque ese microorganismo está asociado con neumonía y es porque
tiene un factor de virulencia que es la cápsula. Esta cápsula entonces va a generar o tiene la característica de bloquear la opsonización y evadir la fagocitosis, ¿cierto? Entonces este Streptococcus pneumoniae, eso es lo que lo hace tan patógeno o tan presente principalmente en estos pacientes con neumonía, porque tiene factores de virulencia que evaden el sistema inmunológico, que es, por ejemplo, la cápsula que presenta este microorganismo y tiene la capacidad de bloquear la opsonización. Entonces, por eso muchas veces los vamos a encontrar también presentes en estos alvéolos pulmonares, en el epitelio, porque evade el sistema inmunológico. Sin embargo, hay otros múltiples de microorganismos que están directamente relacionados con neumonía, como por ejemplo el Mycoplasma pneumoniae, que también lo vamos a encontrar en cavidad oral, igual que el Streptococcus pneumoniae. Eso tiene hartísima pues, relación con enfermedad periodontal. Ahorita vamos a ver la relación. También Haemophilus influenzae, clamidia y Pseudomonas aeruginosa. Entonces, tienen múltiples microorganismos que también están relacionados con neumonía. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que no solamente nos referimos a un origen microbiano o bacteriano, sino también el tabaquismo. Hay múltiples artículos que sustentan una asociación entre tabaquismo y neumonía, considerando entonces el hábito del tabaco como un factor importante de riesgo para desarrollar neumonía, incluso asma y EPOC. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que estudios evalúan que hay un aumento del 121% por cada paquete de cigarrillos fumados al día. Es decir, si fumo un paquete de cigarrillos y posteriormente me fumo otro paquete de cigarrillos, el riesgo se aumenta 121%. Es demasiado riesgo el que se aumenta de padecer enfermedades respiratorias. Porque sabemos que el tabaco o el cigarrillo tiene diferentes características, principalmente causa esa vasoconstricción que estrecha, ¿cierto?, la luz del vaso sanguíneo, alterando la quimiotaxis, la migración celular, la regeneración, la función también de las células epiteliales, lo que disminuye también la competencia del sistema inmunológico. Entonces el tabaco es considerado como un factor de riesgo importante. Otro punto es que 10 años, incluso han considerado que los pacientes 10 años después de dejar de fumar aún se consideran como factor de riesgo para desarrollar neumonía. Y acá pues digamos que yo lo relaciono con enfermedad periodontal y es que en el modelo de Lang y Tonetti nosotros consideramos un paciente no fumador cuando ya pasan 5 años de haber dejado el cigarrillo. Es decir, si el paciente lleva 3 años sin fumar, igual lo consideramos como un paciente fumador, porque hemos visto que todos estos residuos que quedan pues los componentes del tabaco quedan incluso a nivel del plasma, a nivel sanguíneo, y todavía pues no se puede considerar como un paciente no fumador. Otra etiología asociada son los trastornos inmunológicos que predisponen entonces la aparición de diferentes microorganismos y también alteraciones e infecciones micóticas, como por ejemplo Candida y Aspergillus, y de origen viral, como sarampión, varicela, adenovirus, virus respiratorio sincitial, y pues ahora actualmente lo que hemos visto pues con SARS-CoV-2, que también vemos que es un virus que tiene una relación directa con los pulmones. Entonces, entendiendo la etiología, vemos que es multifactorial y eso lo relacionamos también con la clasificación o los diferentes tipos de neumonía que se pueden presentar. Hay una neumonía que puede ser de origen viral de origen bacteriano, también de origen micótico, como lo hablamos anteriormente. Definen también una neumonía asociada a la comunidad y asociada a un medio hospitalario. ¿Cuál es la diferencia o cuándo definen que una neumonía asociada a la comunidad? Cuando no se contagió o cuando no se dio este proceso en un medio hospitalario, ya que vamos a ver más adelante cómo con esos pacientes que se encuentran pues intubados también hay presencia de todos esos microorganismos a nivel pues de la laringe, faringe, la tráquea y las vías respiratorias que pueden tener una implicación directa pues con alteraciones a nivel de los pulmones. Los síntomas, entonces hay múltiples síntomas de la neumonía. Por ejemplo, tenemos un aumento en la temperatura y en la frecuencia cardíaca. Vamos a ver que estos pacientes con neumonía
tienen mucha relación e implicación cuando hablamos pues de alteraciones cardíacas, y ahorita vamos a entender por qué, ¿cierto? Porque tiene una relación directa con el corazón. También hay presencia de escalofríos, como mialgias y artralgias, lo que significa pues dolores musculares y articulares, todos dificultad para respirar. También característica importante es el dolor torácico, que puede ser secundario incluso a la tos, y lo que hablábamos ahorita, que sibilancias, o al escuchar pues el tórax se pueden escuchar, digamos, silbidos o ronquidos al respirar. El diagnóstico, entonces, se da principalmente en dos fases. La primera fase es una evaluación clínica mediada pues y evaluada por todos los síntomas y signos y síntomas que vimos anteriormente, y también un diagnóstico radiológico. Como vemos, por ejemplo, en la imagen, se utiliza principalmente una radiografía de tórax para determinar si sí y corroborar el diagnóstico si hay presencia pues de neumonía. Ya en la segunda fase es donde realizan una evaluación microbiológica para determinar el diagnóstico etiológico. Sabemos entonces que puede ser causado por virus, por hongos, por bacterias, o incluso muchas veces están presentes varios microorganismos, bacterias y virus. Entonces siempre hay que corroborar el diagnóstico clínicamente, radiográficamente y posteriormente a través de cultivos para determinar su etiología. Ahora sí, entonces vamos a evaluar y entender un poquito la fisiopatología de la neumonía, pero antes me pareció importante que entendiéramos la anatomía y la fisiología del pulmón, cómo funcionan los pulmones y también pues cuál es su anatomía y cuáles son las características. Tenemos entonces inicialmente, como vemos, pues me pareció muy sencillo traerlo como así por colorcitos y por números para que nos podamos ubicar. En el número 8 tenemos entonces la tráquea. Hay que tener en cuenta que en la parte superior de la tráquea podemos encontrar la laringe y la faringe, por donde pues pueden migrar todos estos microorganismos. En la parte inferior de la tráquea vamos a encontrar entonces, con el número 14, la carina. ¿Qué significa esto? La carina es una cresta que se encuentra en la base de la tráquea y es la que va a dividir, o la que separa estas dos aberturas de los bronquios principales. Tenemos el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Estos bronquios entonces ya se dirigen hacia los pulmones, donde ya reciben el nombre de bronquios principales secundarios. Entonces, vamos a encontrar que el pulmón, en la parte, digamos, superior derecha, encontramos el lóbulo superior derecho. Posteriormente encontramos una incisura o una fisura, que es la fisura horizontal, que es el que separa el pulmón superior derecho con el pulmón medio derecho. También encontramos entonces también una cisura o una incisura oblicua que separa entonces el pulmón medio del pulmón o el lóbulo superior derecho del lóbulo superior inferior, ¿cierto? Entonces es importante que esto mismo lo traslademos al lado izquierdo. Con el número 9 encontramos también el lóbulo superior izquierdo, que es separado por el lóbulo inferior izquierdo a través de esta incisura llamada incisura o fisura oblicua. La fisura oblicua, entonces, también en la parte inferior encontramos en el número 13 el lóbulo inferior. Aquí, digamos que no hay un número, pero les estoy señalando, esto es una fisura llamada fisura cardíaca. ¿Por qué fisura cardíaca? Porque vamos a ver que tiene una relación con el corazón, y pues los pulmones también tienen diferentes relaciones e implicaciones a nivel cardíaco. ¿Qué es importante tener en cuenta? Entonces, si nos dirigimos en el número 3, donde encontramos los bronquios secundarios a nivel izquierdo y a nivel derecho, esos en sus partes terminales tienen unas ramificaciones, como podemos ver en las imágenes, con el número 6, llamados bronquios segmentarios. Estos bronquios segmentarios se ramifican, como vemos, hacia el pulmón como tal, tanto al lóbulo superior como al lóbulo medio, incluso muchas veces al lóbulo inferior, y estas ramificaciones en la parte terminal encontramos entonces los alvéolos, que es donde se da todo este fenómeno y todo este proceso de la neumonía. Entonces, los alvéolos se encuentran en la parte terminal de todo esto, digamos, de todas estas ramificaciones.
¿Cómo los podemos encontrar en la literatura también? Como por ejemplo un racimo alveolar. ¿Por qué? Porque están llenos, pues hay múltiples alvéolos unidos que se encargan de estas funciones, pues de intercambio de gases. ¿Qué pasa entonces en los alvéolos y por qué son tan importantes eh, en la fisiología de la respiración y también a nivel pulmonar? Porque allí es donde se va a dar el intercambio gaseoso que está mediado entonces por un plexo conformado por arterias y venas, principalmente cuál es la arteria pulmonar y la vena pulmonar, que se encargan entonces de hacer ese intercambio. Tenemos entonces que la arteria pulmonar se dirige o trae la sangre desoxigenada desde el corazón hacia los pulmones, es decir, una sangre eh, con dióxido de carbono, y se va a dar un intercambio en los alvéolos, un intercambio gaseoso donde las venas ya van a recolectar una sangre oxigenada, es decir, con presencia de oxígeno, y dirigen este oxígeno desde los pulmones hacia el corazón. Entonces, la vena pulmonar, su principal función es dirigir la sangre oxigenada hacia el corazón. ¿A qué parte específicamente? A la aurícula izquierda. Entonces, cuando hay una alteración en estos alvéolos, cuando se llenan de pus o se llenan de líquido por la acumulación de patógenos, va a haber una alteración en este intercambio gaseoso y también va a estar directamente implicado en la transportación de oxígeno hacia el corazón. Por eso en muchos pacientes se generan alteraciones cardíacas o taquicardias porque eso está directamente relacionado con el transporte de oxígeno hacia la aurícula izquierda. Me pareció importante, pues algo como diferente, un videito pues muy corto, es como el resumen de lo que les acabo de decir, pero para que ustedes como lo puedan entender mejor y ver de una manera más ilustrativa, y ya para poder desglosar y entender qué pasa entonces en la fisiopatología de la neumonía. Entonces lo voy a reproducir. Eh, El funcionamiento del sistema respiratorio. El intercambio de gases que ocurre durante la respiración es esencial para lograr la oxidación completa de los alimentos y obtener energía para el resto de los procesos corporales. Esta es la principal función del sistema respiratorio, el cual está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estos últimos, en particular, son los responsables del intercambio gaseoso y de la eliminación de sustancias tóxicas y patógenas que incorporamos del ambiente. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica, protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Están compuestos básicamente por unas pequeñas estructuras en forma de sacos, llamadas alveolos, que les confieren una gran superficie de intercambio a los pulmones y establecen una estrecha relación con los capilares sanguíneos. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento, mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de esta a la tráquea, la cual se dilata permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Estos pequeños tubos se ramifican en otros cada vez más finos que desembocan en los alvéolos pulmonares, donde finalmente sucede el intercambio de gases. Los alvéolos son pequeñas bolsas de aire ubicadas en la parte terminal y más pequeña de los pulmones, los bronquiolos. A su vez, estos sacos de aire se encargan del intercambio de gases dentro de los pulmones. Sin embargo, para entender mejor su función, es importante comprender su estructura, puesto que la función de los alvéolos está intrínsecamente ligada a ella. En nuestros pulmones existen aproximadamente 200 millones de alvéolos al nacer, pero en la edad adulta, este número puede ascender hasta los 400 millones, lo que se traduce en una superficie respiratoria de más de 200 metros cuadrados. El diámetro de los alvéolos suele comprenderse entre las 200 y 300 micras.
algo más de 2 veces el espesor de un cabello humano. Asimismo, dos componentes principales de estos sacos son el colágeno y las fibras elásticas, lo que Listo, digamos pues que ya después ahí hablan ya muy específicamente lo que nos interesa era como saber y que ustedes entiendan. Estas ramificaciones son los alveolos, que es la parte terminal, la parte más pequeña de los pulmones, y es donde se ubica la capacidad de llegar a estos patógenos, las bacterias o los virus, donde causan una alteración en el intercambio gaseoso y pues van a afectar todo este proceso, este fenómeno de la respiración. Entonces, la fisiopatología, ya que hemos visto que hay múltiples, una enfermedad multifactorial, pues así mismo pasa con la fisiopatología. Hay que entender entonces lo que les decía anteriormente. Esto sucede en los pulmones, principalmente en qué sector? En los alvéolos pulmonares. Hay múltiples, digamos que, órganos y sistemas del cuerpo, del organismo, que nos defienden, por decirlo así, o sirven como barreras para protegernos ante el ingreso de estos diferentes microorganismos hacia los pulmones. Como por ejemplo, entonces tenemos las vías respiratorias, donde vamos a encontrar que la diseminación de microorganismos se da tanto a nivel nasal como a nivel oral, pero entonces tenemos un mecanismo ciliar, mediada también por moco, que promueve o protege pues las vías respiratorias para evitar el ingreso de estos microorganismos pues al sistema respiratorio. También nuestro organismo tiene otras características como por ejemplo la mucosa ciliar a nivel de los pulmones que a través de sus cilios promueve la migración de células del sistema inmunológico, lo cual también protege al organismo o a los pulmones de esa diseminación bacteriana o también micótica o viral. Otro punto importante son los reflejos náuseo, digamos de las náuseas o también la tos, lo cual también evita pues esa diseminación de microorganismos. Sin embargo, pues ya hemos visto que no es suficiente y que muchas veces, mediado también si el paciente está inmunosuprimido, tiene factores de riesgo como tabaquismo, lo que afecta directamente el sistema inmunológico, o también si el paciente, digamos, presenta diferentes microorganismos que tienen la capacidad de evadir el sistema inmunológico y llegar hacia los pulmones. Entonces, así tengamos diferentes vías de protección, muchas veces ya hay una colonización bacteriana o viral en los pulmones que ya van o desencadenar la neumonía. Entonces, ¿qué pasa en la neumonía? En los alvéolos, entonces, se encuentran o se ubican principalmente todos estos patógenos, por ejemplo, acá los vemos de color morado, donde primero se localizan a nivel de la cavidad alveolar, que pueden pasar incluso en el intersticio, colonizando esa parte interna de los alvéolos, que genera entonces la presencia de estos patógenos o incluso pues esos factores de virulencia o virus o alteraciones micóticas que hayan una migración de células del sistema inmunológico. Por ejemplo, acá vemos unas células que son los macrófagos que llegan al sitio de la lesión como medio de respuesta, por decirlo así, del sistema inmunológico. ¿Qué sucede entonces? Que hay un aumento entonces de estos patógenos a nivel de los alvéolos, a nivel del espacio intersticial, lo cual promueve la migración tanto de macrófagos, pero ya vemos otras células del sistema inmunológico, como por ejemplo linfocitos B y linfocitos T. ¿Qué sucede o qué genera esto? Que haya un aumento en el flujo sanguíneo, una vasodilatación, lo cual promueve también una liberación de un exudado purulento. Por eso encontramos en la definición que en la neumonía vamos a evaluar y encontrar alvéolos con presencia de pus. Pero es por esto, porque todos esos factores de virulencia se desencadenan a nivel de los alvéolos en el espacio intersticial, liberando citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 8, interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, lo cual promueve la migración de células inflamatorias o células del sistema inmunológico, y al degradar todos estos microorganismos, pues también van a generar una fuga de alvéolo capilar que da como resultado entonces un llenado de los alvéolos. Y ese llenado es básicamente ¿por qué? Por un exudado que se encuentra a nivel de la cavidad alveolar y el espacio intersticial. Entonces, como vemos después, posteriormente, la imagen de color gris,
están mostrando es eso, ese llenado, por decirlo así, de los alvéolos, el acúmulo de líquido, el acúmulo de exudado purulento, que está mediado por todas las células del sistema inmunológico y por todas estas degradaciones bacterianas, que da como resultado entonces una alteración en el paso de oxígeno. No es lo mismo que, por ejemplo, cuando hablamos de un vaso sanguíneo, si está más estrecho, está más amplio, si está más estrecho, pues va a haber menos reducción o va a haber una reducción del flujo sanguíneo, también de células del sistema inmunológico. Entonces es lo mismo, cuando se reduce esa cavidad alveolar que está entonces por este exudado purulento, va a haber menor ingreso de oxígeno y por lo tanto va a alterar todo este proceso de cambio de dióxido de carbono a oxígeno y va a tener alteraciones también a nivel tanto pulmonar como a nivel cardíaco. ¿Qué genera entonces esto? Alteraciones en la salida de dióxido de carbono y oxígeno y una alteración o un aumento en la frecuencia respiratoria. Por eso los pacientes también se catalogan como que tienen dificultades al momento de respirar. Es importante saber que se genera una hipoxia a nivel sistémico. ¿Por qué a nivel sistémico? Porque hay una vasoconstricción tanto de las arterias como de las venas pulmonares y va a afectar el intercambio gaseoso, es decir, de dióxido de carbono a oxígeno, y la vena pulmonar no va a poder transportar adecuadamente por esa vasoconstricción el oxígeno hacia el corazón y por eso muchas veces vamos a tener taquicardias o alteraciones cardíacas. Entonces, por eso hablamos de una hipoxia a nivel sistémico. Además, porque entonces, como vemos en la imagen derecha, encontramos que todas estas venas y arterias van a estar más estrechas, es decir, una vasoconstricción que altera directamente entonces ese intercambio gaseoso. ¿Qué genera esto entonces? Un esfuerzo respiratorio, por eso el paciente le cuesta respirar, que se da por ese edema o ese acúmulo de exudado purulento mediado por estos microorganismos a nivel de los alvéolos, lo cual reduce la distensión pulmonar y da como resultado un signo que tenemos que es la disnea, ¿cierto? Por eso también catalogamos que el paciente tiene alteraciones a nivel respiratorio. ¿Qué puede generar también entonces todo este proceso a nivel alveolar? Un broncoespasmo, COPD, que eso digamos se traduce como EPOC, ¿cierto? Puede generar también enfermedad pulmonar obstructiva crónica y alteraciones a nivel cardíaco. ¿Por qué? Porque hemos visto que en los alvéolos es donde se hace intercambio gaseoso y pues, las venas pulmonares llevan oxígeno al corazón. Entonces también por eso vamos a tener implicaciones a nivel cardíaco. Otro esquema, ¿cierto? Donde lo podemos relacionar en la fisiopatología, donde encontramos entonces lo mismo, inicialmente la faringe, la laringe, la tráquea y los pulmones, los alvéolos pulmonares, donde se da toda esa alteración a nivel sistémica. ¿Qué pasa? Por ejemplo, acá tenemos un esquema un poco diferente y es que nos muestran la tráquea, donde encontramos el moco, las células respiratorias, el epitelio también a nivel de la tráquea, donde podemos observar de color rojo que son estos microorganismos que incluso se pueden adherir a este epitelio y encontrarse a nivel de la tráquea. Entonces es mucho más sencillo que migren hacia los pulmones y se ubiquen principalmente en los alvéolos pulmonares, generando entonces una reacción inflamatoria que va desde macrófagos, perdón, de macrófagos, linfocitos B, linfocitos T, inmunoglobulinas A, ¿sí? Que es un antígeno que se activa principalmente ante bacterias, virus y hongos, una alteración también en los ganglios linfáticos y pues una alteración en el intercambio gaseoso. Otro factor importante que me pareció pues como necesario traerlo y es que aparte de lo que vimos de origen bacteriano, de origen viral también, ¿cierto? La importancia que ha tenido el SARS-CoV-2 en neumonía. Incluso cuando estaba buscando este esquema, yo me acuerdo que la doctora subió un video en Instagram cuando estábamos en pandemia y yo lo busqué y yo, ay, yo voy a mostrar algo así, no lo encontré y yo, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Como para entender, porque me acuerdo que la doctora lo explicó muy bien, no sé si fue en una historia o en una publicación, pero me acuerdo que le explicó como muy bien toda la interacción entre pues esas receptores y las angiotensina de 2 que se encuentra cierto a nivel pulmonar y que por eso este SARS-CoV-2 se une al epitelio pulmonar y causa todas esas alteraciones. Entonces encontré algo similar
pero entonces es como básicamente lo mismo. Tenemos el virus que como vimos también en otros seminarios anteriores y con la doctora, C1 tiene la capacidad de adherirse a esos receptores de angiotensina 2 y estos receptores también están en los pulmones. Entonces, ¿qué genera esto? Lo mismo, una alteración en los alvéolos pulmonares y como vemos está mediado por un sinnúmero de células inflamatorias, desde los neutrófilos, como citoquinas proinflamatorias, monocitos, macrófagos, eh, linfocitos T helper 1-17, que son proinflamatorios, células plasmáticas, linfocitos B, que tienen pues una alteración, también una migración a nivel pulmonar y una afectación principalmente en qué parte, también en los alvéolos, alterando este intercambio gaseoso. Entonces es importante tener en cuenta que se da un aumento, una vasodilatación que genera un daño en la membrana alveolar capilar y altera el intercambio de gases. ¿Pero por qué? Por esa entrada del SARS-CoV-2 a los pulmones a través el receptor de la angiotensina 2. ¿Sí? Era como algo pues que quería traer para que recordáramos un video que vimos de la doctora. Entonces ahora sí me parece importante, después de entender toda la definición y la fisiología, fisiopatología de la neumonía, que entendamos si hay una asociación entre la enfermedad periodontal y la neumonía. Yo pensé que esos videos se quedaban ahí guardados Yo en lo Instagram, pero o busqué, sea que se borran. yo no sé, Gua- yo, como estaba bueno, y yo lo guardé incluso, y yo, ¿dónde estará el video? Y no lo encontré, pero estuvo muy bueno, me acuerdo que incluso yo se lo mostré a mis Sí, hijas para que, pues, como entender un poquito, ahí explicaste muy bien esa entrada del virus a los pulmones. fue de los primeros videos que saqué al principio, sí. Voy a mirar a ver si todavía está por aquí. Dale, sí. Listo, entonces, bueno, entonces vamos a entender y nos planteamos la primera pregunta y es que si existe asociación entre la enfermedad periodontal y la neumonía. La respuesta es sí, es una relación bidireccional, ya que entonces la neumonía puede ser un factor de riesgo para la enfermedad periodontal y también la enfermedad periodontal afecta negativamente a la neumonía, ya que ambas son enfermedades inflamatorias multifactoriales mediadas por patógenos. Eh, Diferentes estudios entonces encontraron una asociación directa entre la neumonía, principalmente hablando de un microorganismo como el Streptococcus pneumoniae y la enfermedad periodontal. Hay que entender entonces que la cavidad oral es un reservorio adecuado para la recurrencia de infecciones por Streptococcus pneumoniae, lo que genera una disbiosis de la microbiota mediada por patógenos. Entonces encontramos inicialmente que puede ser un periodonto sano, pero cuando hay presencia de estos microorganismos puede haber una alteración, una disrupción de la homeostasis, generando entonces o predisponiendo a enfermedad periodontal y a otras infecciones oportunistas. Vemos entonces, por ejemplo, este esquema donde tenemos la cavidad oral y la relación que tiene con las vías respiratorias, principalmente también con la neumonía, y encontramos también el Streptococcus pneumoniae y otros microorganismos patógenos que tienen la capacidad también de migrar por vía directa o vía sanguínea a estas cavidades alveolares. Un estudio realizado por Gómez y su grupo de trabajo en el año 2020 evaluaron que pacientes con neumonía presentaban un proceso inflamatorio que conllevaba también a mayor pérdida de inserción, inflamación gingival, bolsas periodontales y sangrado al sondar. ¿Por qué? ¿Cómo podemos explicar esta asociación? La neumonía, entonces, como vemos, es un proceso inflamatorio que, como vimos anteriormente, está mediado por diferentes citoquinas, como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y esto estimula también el aumento o la producción de PCR, proteína C reactiva por parte del hígado, lo que provoca alteraciones a nivel inmunológico, dando como resultado infecciones o susceptibilidad a infecciones bacterianas. Entonces también esos pacientes vamos a encontrar que la proteína C reactiva está aumentada, lo que entonces da también como una alteración, una susceptibilidad a otras infecciones bacterianas, como por ejemplo enfermedad periodontal. Otro mecanismo que puede entonces explicar esta asociación es toda la aspiración o digamos la migración de estos patógenos que se da a través de la saliva, a través de aerosoles o incluso a través de aditamentos. Por eso en la clasificación también de la neumonía
ellos lo clasifican como un medio intrahospitalario porque también se puede adquirir pues muchos pacientes que se encuentran hospitalizados, intubados por esta migración de patógenos que se da entonces una aspiración de estos microorganismos patógenos que incluso si el paciente tiene una enfermedad periodontal o tiene una alteración de base, que hay una cantidad de biopelícula aumentada donde hay patógenos periodontales y como vimos anteriormente, también puede haber Streptococcus pneumoniae, que este está directamente también relacionado con reservorios a nivel de cavidad oral. Esos microorganismos entonces pueden migrar y extenderse a través del tracto respiratorio. Entonces, en el siguiente orden, la faringe, la laringe, como vimos, y la tráquea. Esto entonces comunica entonces la tráquea con los alvéolos pulmonares, los pulmones y el diafragma, generando entonces que una inflamación localizada que primero está a nivel oral, que posteriormente puede ingresar a nivel sistémico, sea por aspiración o sea, por ejemplo, por aditamentos, como por ejemplo, pues pacientes intubados, que es más fácil que estos microorganismos se adhieran y lleguen a los pulmones. Pero entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Qué sucede entonces? Los patógenos periodontales tienen la capacidad de modificar la superficie de la mucosa. Por eso, ahorita cuando les mostré el gráfico, podíamos observar que había una migración tanto de P. gingivalis, Fusobacterium nucleatum, a los pulmones, pero también de Streptococcus pneumoniae y otros microorganismos patógenos a nivel de las vías respiratorias. ¿Qué pasa? A lo largo del tracto respiratorio, entonces se liberan enzimas que generan una secreción de citoquinas proinflamatorias y esto promueve entonces la adhesión al epitelio pulmonar y la colonización pulmonar, tanto de bacterias patógenas pulmonares, pero también la P. gingivalis hemos visto que tiene una gran capacidad para adherirse a otros microorganismos, ser más patógena y migrar a través de todo este epitelio y llegar pues entonces a los pulmones e incluso llevar otros microorganismos, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, hacia los pulmones y pues tener también una diseminación sistémica de estos microorganismos, entonces también puede, eso también puede ser un factor, un mecanismo que implica o que explica esta asociación. Otro factor importante que puede explicar esa alteración es la inadecuada higiene oral. Sabemos que es un factor de riesgo por el acúmulo de biopelícula, generando entonces una desbiosis de la microbiota mediada por diferentes patógenos periodontales, pero también patógenos que se encuentran también como reservorio a nivel de estos surco gingival, a nivel del epitelio, lo que puede generar una diseminación sistémica generando un proceso inflamatorio. Como vimos anteriormente, los microorganismos pueden diseminarse por diferentes vías, por vías respiratorias, por aspiración, pero algo muy importante que no hemos mencionado es que estos microorganismos se pueden diseminar por una vía directa o una vía sanguínea, que cuando hay alteraciones periodontales, pues sabemos que este epitelio va a estar inflamado, lo cual promueve la migración de microorganismos y además de eso, pues también se genera una inflamación mediada por citoquinas proinflamatorias que dan como resultado entonces una inflamación a nivel sistémica. Esto aumenta entonces los patógenos a nivel de el epitelio pulmonar, generando pues una disbiosis de este epitelio. Hay otro microorganismo importante que es, lo mencioné en la etiología, que es el Haemophilus influenzae, que se encuentra también, por ejemplo, acá lo vemos, este microorganismo también se encuentra o es patógeno en reservorios de cavidad oral y cuando se une a la P. gingivalis o otros patógenos periodontales, como Tarellia forsythia, tiene la capacidad de migrar a través de vía sanguínea o también generar un proceso inflamatorio liberando interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, que este está presente pues, prácticamente en todas las alteraciones y en todas las enfermedades, generando entonces una diseminación de los microorganismos hacia la tráquea y posteriormente hacia los bronquios, específicamente en los alvéolos pulmonares. Entonces también vemos la misma diseminación a través pues, de todo lo que vimos en la fisiología del pulmón. El tratamiento periodontal, entonces, y la neumonía tiene una relación importante y pues ahorita que vimos toda esta relación y los mecanismos que explican esta asociación, corroboramos que el tratamiento periodontal, o sea, ha evidenciado que este tratamiento
da como resultado una disminución inicialmente a nivel localizado que restaura la simbiosis de la microbiota a nivel local, a nivel pues, del periodonto, disminuyendo citoquinas preinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, y esto a su vez disminuye entonces las citoquinas preinflamatorias a nivel sistémico. ¿Qué sucede entonces? A una resolución de la inflamación que genera una homeostasis tanto en los tejidos periodontales como a nivel sistémico. Por lo tanto, el tratamiento periodontal eh, es digamos que mejora o resuelve la enfermedad periodontal, que es un factor de riesgo, y ese tratamiento periodontal disminuye la carga inflamatoria a nivel sistémico. ¿Qué va a generar entonces esto? Que los patógenos periodontales, pero también otros patógenos como Streptococcus pneumoniae o como el que vimos anteriormente, no invadan a otros tejidos y no modifiquen la microbiota del sistema respiratorio, ya que hemos visto que tiene la capacidad para adherirse al epitelio pulmonar, liberar enzimas, liberar citoquinas proinflamatorias, llegar a los alvéolos y tener pues alteraciones a nivel de este sistema respiratorio. Por lo tanto, los autores refieren que el tratamiento periodontal incluso debe implementarse en el tratamiento integral de las enfermedades respiratorias. O algo importante es como prevención, y es que lo mencionan mucho, es siempre, digamos, informar al paciente y tratar al paciente como un método preventivo para evitar también la diseminación sistémica de estos microorganismos. Entonces acá corroboramos que nosotros cumplimos un papel fundamental en enfermedades sistémicas, incluso, por ejemplo, en neumonía. En todos los artículos que revisé, en todos decían el tratamiento y la implicación a nivel periodontal, y es que nosotros cumplimos una parte importante de prevención y de evitar la diseminación sistémica de estos microorganismos hacia las vías respiratorias. Entonces, las manifestaciones orales y acá, perdón, acá es las manifestaciones orales y la neumonía, entonces tienen múltiples alteraciones, como por ejemplo, serostomía. ¿Por qué? Porque entonces estos pacientes, primero, hay muchos que se encuentran en hospitales que están intubados, lo cual genera una alteración en el flujo salival, y no solamente eso, sino que en el tratamiento de la neumonía muchas veces mandan antihistamínicos o inhaladores que pueden, y como vimos también con la doctora una vez en un artículo de COVID-19, y es que esos pacientes, al estar con estos antihistamínicos, generan una alteración en la cantidad y en la calidad del flujo salival, generando entonces como resultado serostomía. ¿Qué genera entonces la disminución del flujo salival? Múltiples variables que hemos visto, como por ejemplo la alteración y la migración de bacterias oportunistas, generando enfermedad periodontal a nivel de la estructura dental, caries dental, incluso candidiasis. Y es que hemos visto en pacientes que se encuentran en hospitales intubados que muchos pacientes presentan pues alteración micótica, tanto en lengua como en todos los tejidos subyacentes. ¿Qué pasa eso? Pues aparte porque el sistema inmunológico está suprimido, por decirlo así, no funciona de la manera competente, entonces también se da, incluso hay unos artículos que refieren que aparte de candidiasis puede presentarse herpes, otras alteraciones, ¿cierto? A nivel de la cavidad oral, que todo está mediado por la calidad y la cantidad del flujo salival que desencadena pues todas esas alteraciones, pero también en su condición que muchos están en hospitales y pues no tienen una adecuada higiene oral, lo que promueve la migración de patógenos a nivel de la cavidad oral. El manejo ontológico, pues digamos que pacientes con primero se hace una adecuada historia clínica. Si el paciente define, o por ejemplo ya está definido que el paciente presenta neumonía, hay que tener en cuenta que la neumonía no es contagiosa, pero los virus y las bacterias del tracto respiratorio superior que provocan la neumonía sí son contagiosos. Entonces, como tal la neumonía, uno dice, no, la neumonía no se contagia, pero si sabemos de base que la neumonía estaba por virus, por bacterias o por hongos, estos sí se pueden contagiar ya que se encuentran en el tracto respiratorio superior. Entonces, digamos que lo ideal o lo que se refieren los artículos es que estos pacientes que presentan neumonía, aparte porque pues tienen dificultad respiratoria, pueden tener alteraciones cardíacas y todo lo que vimos anteriormente,
no se deben atender en la consulta odontológica. Igual, pues yo no me imagino atendiendo un paciente con neumonía, pues o sea, sería, si un paciente con asma es complejo, ¿cierto? Un paciente con neumonía tiene una alteración sistémica que no se debe manejar, no se debe atender, a no ser de que, digamos, tenga una urgencia que se debe manejar, se hace un manejo intrahospitalario. ¿Por qué intrahospitalario también? Porque estos pacientes, el tratamiento de la neumonía se da también por antibióticos, un esquema muy amplio de antibióticos que incluso los autores refieren que es de 7 a 14 días. Entonces, vamos a encontrar pacientes que consumen acitromicina, eritromicina, muchos refieren también a amoxicilina y ácido clavulánico. Entonces, si es un paciente que está consumiendo un esquema tan amplio de antibióticos, nosotros no podemos pues suministrarle más antibióticos para generar pues ya un choque séptico. Entonces, la formulación de antibióticos también se debe manejar de forma intrahospitalaria, ya que si el paciente le están dando antibióticos como por ejemplo amoxicilina y ácido clavulánico, que nosotros también lo implementamos en peridoncia, pues lo ideal es no antes generar una sobrecarga antibiótica, sino atenderlo todo de manejos intrahospitalarios. Pero entonces este paciente lo ideal pues claramente no se debe atender a no ser que sean pues esas urgencias de manejo intrahospitalario. Lo que sí podemos hacer es prevención de los pacientes si tienen, por ejemplo, alteraciones respiratorias, como por ejemplo asma, alteraciones, pues, por ejemplo, los autores mencionaban rinitis, pues alteraciones en todo el tracto respiratorio como modo preventivo, o si tiene factores de riesgo a nivel sistémico o factores de riesgo como tabaquismo, lo que podemos hacer es prevención y hacer un adecuado tratamiento periodontal. Cuando los pacientes entonces ya no tienen neumonía, pero tienen antecedentes de neumonía, hay que tener en cuenta que ellos pasaron por un proceso inflamatorio que incluso puede permanecer alterado, lo cual debe ser entonces, o cómo debemos manejar a estos pacientes con antecedentes de neumonía, evitar el estrés en la consulta. También lo ideal es lo mismo, cuadrantes en citas cortas, por cuadrantes, no hacer pues terapia de full mouth cada 5, cada 8 días. Algo importante es el sillón, ¿cierto? 45 grados, porque muchas veces los pacientes pueden quedar con alteraciones a nivel respiratorio, asma, incluso un poco de disnea, entonces siempre inclinar un poco el sillón para mejorar la ventilación y citas de mantenimiento cada 3 meses. ¿Por qué? Porque pasó por un proceso inflamatorio exhaustivo donde nosotros debemos controlarlo cada 3 meses considerándolo como un paciente que puede presentar algún factor de riesgo. Y el control de hábitos, ya que muchas veces estos pacientes con neumonía se asocian pues al hábito de tabaquismo, entonces corroborar la presencia de cigarrillo, decirle pues la importancia que tiene el cigarrillo tanto a nivel sistémico como a nivel de cavidad oral y nosotros sabemos que cumplimos pues como un papel importante en el control de hábitos. Entonces ya como conclusiones tenemos que existe una relación bidireccional entre la neumonía y la periodontitis, ya que ambas enfermedades están mediadas por un proceso inflamatorio crónico a nivel local y a nivel sistémico, mediado por patógenos. La cavidad oral es un reservorio de microorganismos, los cuales liberan diversas citoquinas proinflamatorias que están presentes en ambas enfermedades, como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, y el tratamiento periodontal entonces reduce significativamente su liberación, generando efectos directos en la resolución del estado inflamatorio a nivel sistémico. Y por último, corroborar que el profesional de la salud oral cumple un papel fundamental tanto en prevención, disminuyendo factores de riesgo, como en diagnóstico y plan de tratamiento. En plan de tratamiento nos referimos también a lo que podemos hacer nosotros y lo que no podemos hacer, ¿cierto? No arriesgarnos, que un paciente presente una alteración sistémica, de verdad que no se puede atender en la consulta y por otros motivos nosotros nos arriesguemos y atendamos al paciente, pues ya esto también incluye el plan de tratamiento, ¿cierto? Evitar complicaciones en la consulta y manejar al paciente de una forma integral, incluso si eso incluye un manejo intrahospitalario. Y por último, entonces tenemos la bibliografía. Sí, hemos dejado una huella, digamos, a nivel hospitalario, a partir de los trabajos que se hicieron en el Hospital Santa Sofía, y es lograr que en las unidades de cuidado intensivo en Manizales
tanto en Santa Sofía como en el CES, utilicen enjuagues de clorexidina en el paciente que está intubado. Obviamente no enjuagues pues como tal, pero sí limpieza, ¿cierto? O sea, lo que hacen las enfermeras es limpiar la cavidad oral del paciente que está intubado. Y eso disminuye obviamente toda esta carga viral o esta carga bacteriana, em, evitando una complicación mucho más severa generada por todas las bacterias que podemos tener a nivel de cavidad oral. Es un trabajo que se hizo de investigación muy interesante, muy bonito. Se hizo en Santa Sofía y a partir de ese trabajo, la doctora, se me escapa el nombre, la doctora Florian, lo logró replicar en otros sitios de UCI a nivel de Manizales y se logró instaurar ese protocolo. Entonces, siempre que ustedes vayan a una UCI, van a encontrar que ya tienen ese protocolo listo y hacen la limpieza de la cavidad oral del paciente con clorexidina. Eso pues a nivel hospitalario, pero ya a nivel de consultorio, ¿cierto? A nivel de consulta de ustedes, hay una actividad que ustedes deben, y yo les insisto mucho en esto porque la parte de prevención, no se imaginan la cantidad de beneficios que puede traer a sus pacientes y es instaurar el protocolo de dejación de cigarrillo, de dejar de fumar. En el aula virtual les estoy colgando unas conferencias de CEPA y la tercera creo que ya está, ahora se las cuelgo. Para que cuando tengan por ahí un descansito en las vacaciones, le den una miradita a las tres conferencias. Y dentro de esas hablan mucho de cómo el periodoncista debería instaurar o montar en su consulta el protocolo de dejación de cigarrillo. Y ellos tienen el protocolo ahí, lo presentan, muestran cuál es lo que hay que hacer en cada cita, la medición de la toxicidad de cigarrillo. Bueno, pues habrá algún equipo especial que de pronto se tenga para ese protocolo, pero en realidad la mayoría son cosas pues que son más de folletos, de instrucción al paciente, de educación. Entonces no amerita o no requiere tanto equipo, tanta cosa para montar ese programa. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque una de las causas, como lo mencionaste, Doc, pues obviamente de todo este problema, pues implica el cigarrillo, ¿cierto? Es que el paciente fume y pues es más susceptible a generar cualquier tipo de infección a nivel pulmonar. Mm, no sé si tienen alguna duda, doctor Diego, doctor Laura. Muy bien, doctora Estefanía. Súper, muy bien el seminario. Muchas gracias. No, doctora, todo súper bien. Sí, en realidad estuvo muy bien explicado, pues como todos los seminarios. Yo tenía una duda, ¿cómo van con los protocolos, con las guías de manejo? ¿Ya le empezaron a trabajar o todavía no? Ahí vamos, doctora. O todavía no lo han hecho. Bueno, porque yo, Este semestre hemos estado muy cargados, entonces toca salir de una para entrar a otra. Digamos, esta semana le tocó a Estefanía 2 seminarios seguidos, la otra semana me toca a mí, la semana pasada fue Diego, entonces no sale de una para meterse en otra, pero no son muchas. ya. Bueno, porque a eso iba. Se supone pues que la semana entrante teníamos disfunción eréctil. ¿Cuál íbamos a manejar? ¿Renal o eréctil al fin? Dos, no, pues cualquiera de las dos, no tengo problema. Bueno, porque yo estaba pensando que solamente nos quedan 2 sesiones y una de esas sesiones es la que tenemos con la doctora. ¿La habíamos programado para cuándo? La otra semana, el 2. El 2, ¿cierto? Para el 2 de junio. Yo la pongo aquí. Yo ya les mandé el link, ¿cierto? De la reunión. Sí, Doc. Doctora Valeria. Entonces quería proponerles, si dejamos hasta ahí los seminarios,
o sea, no hacer el seminario de disfunción eréctil ni el de anemia. Y la semana entrante hacemos la reunión con la doctora Valeria a las 8, para que puedan tener este tiempo para hacer las guías y que las puedan presentar entonces el 9. Y ahí ya terminaríamos con las sesiones de medicina periodontal. No sé ustedes qué opinan. Listo, Doc. Estamos Sí, Doc. bien. Listo, doctora. De pronto, pues como a mí era la que me tocaba el último seminario, pues yo podría hacer también entregar el folleto, el tema que me tocó. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. O sea, la idea es no hacer el seminario, sino porque me interesa mucho la conferencia con la doctora Valeria, que puedan tener pues como la presentación con ella, que vean como tengan otra visión de la medicina y de cómo podemos aportarle al paciente. Entonces me parece bien, que igual les hagas pues como el esquema de la guía pues de manejo y les incluyas el tema entonces de disfunción eréctil, ¿sí? Listo. Porque igual en renal es muy parecido a la parte cardiovascular. Entonces, igual el doctor Diego pues presentó muy bien ese seminario, entonces casi que es muy parecido a enfermedad cardiovascular. Ah, listo. Entonces nos veríamos la semana entrante a las 8 de la mañana con la doctora Valeria y el 9 presentan las guías de manejo. Esas guías de manejo no es que me las tengan que presentar pues aquí en presentación, no. La idea es que me las manden al correo, ¿listo? En un solo paquete. O sea, no me mande, por ejemplo, Estefanía me manda unas y Diego otra, no. Monten todas en un solo archivo y me mandan un solo archivo. ¿Listo? Y ese archivo es el que ustedes también quedan con él para que lo puedan imprimir y puedan tener esas ayudas pues para el consultorio, unas guías de manejo, que eso siempre cuando hacen habilitación de los consultorios, pues hay que tenerlas. Entonces, les queda pues sirviendo para su consulta. ¿Listo? Listo, Ah, doctora. listo. Ok. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, No. doctora. Bueno. Listo, doctora. Entonces voy a detener aquí no la detuve hace rato.